¿Tu casa, tu coche son un activo o son un pasivo? Y todavía más importante que eso, ¿cuánto te deberías gastar desde un punto de vista de finanzas personales responsables, de persona que quiere ser cada vez más rica? ¿Cuánto te deberías gastar en tu casa y en tu coche? Eso es lo que quiero que veamos hoy. Hay mucha confusión con el tema de, especialmente con las viviendas, una casa es un activo, es un pasivo, y esta confusión viene de los términos. Fue Kiyosaki el que popularizó la definición de activo como algo que pone dinero en tu bolsillo y la definición de pasivo como algo que saca dinero de tu bolsillo, que te genera gastos. Por tanto, un activo sería algo que genera ingresos, un pasivo es algo que genera gastos. Y esa definición de Kiyosaki, que está muy bien para padre rico, padre pobre, gente que se introduce por primera vez en el mundo de las finanzas personales, de la inversión, de la gestión del patrimonio, pues está bien para gente manirrota, para gente que siempre se le ha fundido todo, que está hasta arriba de deudas. Es una buena aproximación para decir, oye, evita lo que te genera gastos y intenta acumular aquello que te genera ingresos. Es evidente que si sigues esa regla tan sencilla, te va a ir bien en la vida. El problema es que si sigues avanzando por el mundillo de la inversión y te quedas con esos conceptos, pues te encuentras con consejos o con ideas tan raras como, espérate, no te compres una casa, porque una casa te genera gastos, tiene una hipoteca, es mejor que te compres una casa para alquilarla y con ese alquiler tú te alquilas otra casa. Y entonces dices, espérate, entonces me compro una casa que es un activo porque me generan ingresos y con esos ingresos me alquilo otra casa que me genera un gasto. Por tanto, al final, para vivir estoy gastando. Y no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, tenemos que entender qué es un activo y qué es un pasivo, ahora ya sí, desde el punto de vista de la contabilidad, tal y como lo hace una empresa, tal y como lo hacen los grandes, no los principiantes. Y no tiene ninguna complicación, un activo es aquello que posees y un pasivo es aquello que debes. Un activo es una casa, un coche, un lingote de oro, una cuenta bancaria en la que hay ciertos euros. Cualquier posesión, algo que está a tu nombre es un activo. Un pasivo sería básicamente una deuda que tienes. Tu hipoteca es un pasivo, la deuda que tienes con Cofidis es un pasivo, los impuestos de la renta que te van a quitar el mes que viene son un pasivo. Así de sencillo. Un activo puede generarte ingresos, pero también conlleva gastos. Los activos tienen algo denominado mantenimiento. Una casa tiene un mantenimiento. Un hotel que genera ingresos, ¿verdad? Pero tiene un mantenimiento, también tiene gastos. Un coche, si eres taxista, te genera ingresos, pero también tiene gastos. Todos los activos tienen ciertos gastos de mantenimiento. Ello no los convierte en pasivos, no con la definición de Kiyosaki. Un activo tiene gastos porque de lo contrario se deprecia. Un puente acaba rompiéndose si no lo mantienes. En fin, creo que es evidente, ¿no? Gastos de mantenimiento, gastos de conservación, de reparación, de restauración. Los activos hay que mantenerlos para que sigan manteniendo su valor. Dicho esto, un activo te puede generar ingresos o te puede generar gastos, te genera gastos, eso es seguro. Te puede generar más o menos ingresos o te puede generar más o menos gastos en función de cómo lo gestiones. Es evidente que un coche lo puedes decidir alquilar o lo puedes decidir no alquilar. Hoy en día hay aplicaciones con las que puedes alquilar tu coche de uso personal y, oye, compartes gastos con otras personas. Si lo pones en alquiler mucho y tú lo usas poco, incluso le ganas dinero. Si tu coche lo metes en un garaje, seguramente se va a depreciar menos, va a requerir menos mantenimiento, se va a romper menos. Es evidente que tú hagas todo este tipo de gestiones, que lo protejas o no con un garaje, que le hagas un mantenimiento en casa oficial o en casa no oficial, con más o menos frecuencia, que lo alquiles o que no lo alquiles, que lo alquiles o que le pongas una lona publicitaria o una pegatina de publicidad para generar ingresos o que no lo hagas, todo eso es como tú gestionas el activo y te generará más o menos ingresos, más o menos gastos. En definitiva, ¿tu coche y tu vivienda son un activo o un pasivo? La respuesta está muy clara, no hay debate. Una vez superas el nivel 1, el nivel Kiyosaki, el nivel gente endeudada hasta arriba y que empieza a formarse un poquito en finanzas personales, no hay duda. Tu casa y tu coche son activos. Otra cosa es que sean rentables o que tenga sentido que los tengas. Y aquí vamos al punto clave, a lo mollar. ¿Cuánto te deberías gastar en una casa y cuánto te deberías gastar en un coche? Y aquí el problema que tenemos es de vocabulario. El mismo Kiyosaki
dice que si quieres formarte en una disciplina, lo mejor que puedes hacer es aprender su vocabulario. Hemos visto el significado de activo, pasivo, gasto e ingreso en contabilidad. Vocabulario muy útil que nos permite avanzar al nivel 2. Pero por desgracia, los lenguajes, los idiomas, tienen limitaciones y utilizamos la palabra coche, tanto para un Seat Panda como para un Ferrari, cuando en realidad deberíamos tener dos palabras distintas. Porque fíjate en algo, tanto para un coche, también para una vivienda, y yo creo que para prácticamente cualquier activo, podemos distinguir dos tipos de uso o dos niveles de gasto completamente diferenciados. Si tú te compras un Seat Panda o cualquier otro coche pequeño, humilde, por, vamos a decir, 10.000 euros, si es que todavía quedan coches nuevos a ese precio, y a ti ese, no lo quiero llamar gasto, lo voy a llamar desembolso, ese desembolso de 10.000 euros te permite ir a trabajar a una fábrica que está a 20 minutos de tu casa y en esa fábrica tú generas un salario 500 euros superior al que podrías conseguir en un radio pues de medio o de 1 kilómetro andando desde tu casa, entonces evidentemente ese desembolso de 10.000 euros para ti es una inversión. Gracias a desembolsar 10.000 euros has podido optar a un trabajo en el que generas 500 euros más al mes, 6.000 euros más al año. Es rentable desembolsar gastar 10.000 euros que salgan de tu bolsillo para generar 500 euros más al mes. ¿Es un gasto o es una inversión comprar un activo llamado coche? Bien, ¿y si ese coche que te compras ya no es un Seat Panda? ¿Y si es, tampoco hace falta irnos a Ferrari, aunque podríamos hacerlo, es un BMW o un Audi o un Lexus, un coche más caro, un coche de 40.000 euros? Bien, evidentemente aquí tenemos una dualidad o un desembolso dual si lo quieres. Tenemos un desembolso, esos primeros 10.000 euros son los que a ti te permitirían ir hasta la fábrica a generar un sueldo superior. Esa primera parte es una inversión, pero todo lo que te gastes por encima de 10.000 euros, evidentemente no te está generando retorno, porque tú vayas a la fábrica con un BMW o con un Audi en lugar de ir con el Seat Panda, no vas a conseguir que aquellos te paguen más sueldo. Por tanto, tenemos que distinguir a la hora de comprar un vehículo, a la hora de comprar una casa, cuánto es necesario gastar y cuánto por encima me da la gana gastar porque es que yo me lo merezco, porque quiero vivir mejor, porque quiero tener cierto nivel de vida y está muy bien, no lo critico, yo no voy a ser el que te diga sé un lonchafinista, ahorra hasta el último céntimo, oye, móntatelo como quieras, cada uno tiene sus reglas de esto es lo que me gasto en consumo básico, esto es lo que me gasto en consumo discrecional y esto es lo que ahorro e invierto, hazlo como te dé la gana, simplemente sé consciente de que muchas veces caemos tanto en la trampa de decir me compro el Lexus de 40.000 euros porque lo necesito, mentira, no necesitas el coche de 40.000 euros para ir a un trabajo en el que te pagan 500 euros más, con el de 10.000 es suficiente, pero también caemos en la trampa de no voy a comprarme un coche, ni siquiera el de 10.000 euros, porque un coche es un pasivo, porque los coches tienen gastos. Y entonces lo que hago es jugar a amarretegui, a la defensiva, a ser lonchafinista, a ser rácano, y no me compro el coche para ahorrarme unos gastos sin darme cuenta de que ese coche, el más básico, me permitiría optar a muchos mayores salarios porque, oye, mi ámbito, el ámbito en el que puedo buscar un trabajo, pues ya no se reduce a mi barrio, sino que puedo buscar trabajo en toda la ciudad, incluso en ciudades de alrededor, ¿no? Esa es la clave, darnos cuenta de que aunque el Lexus en este caso se llame coche, no es lo mismo desembolsar 10.000 euros o desembolsar los 30.000 siguientes. Hay una parte que es consumo básico, incluso la llamaría inversión. Hay una parte en la que haces un desembolso y te permite generar más ingresos, y está fabuloso que lo hagas, a mi modo de ver es lo inteligente, y luego hay una parte que es, y ahora quiero por encima. Y eso, cada uno tiene que hacerlo de la forma que considere correcta, pero hay que ser conscientes de ello. Y lo mismo ocurre con la vivienda. Si tú te vas a vivir a Madrid, yo vivo en Alicante, soy propietario, si yo mañana me voy a Madrid a vivir de alquiler porque me ofrecen un sueldazo en una multinacional, ese alquiler no es un gasto, ese alquiler es una inversión. Yo tengo que desembolsar 1.500 euros para generar, vamos a decir, 5.000 más. Oye, ojalá estoy haciendo un movimiento financiero que es mudarme a Madrid gracias a una oportunidad que me genera
un rendimiento neto de 3.500, 5.000 menos 1.500 de alquiler, 3.500. Otra cosa es que después yo decida, no, yo soy un señorito y yo no voy a vivir en un alquiler básico de 1.500, que hoy en día eso es un alquiler básico, yo me voy a ir a una zona de 3.000 euros. Vale, ya es cosa mía. Tengo 1.500 que mentalmente, si quieres, los puedo considerar inversión y es un alquiler, y tengo otros 1.500 que mentalmente los debo, a mi modo de ver, considerar capricho, lujo, ¿vale? Y al final lo que hay detrás es un único pago, un desembolso en concepto de alquiler. Alquiler, 3.000 euros, pero no es lo mismo los primeros 1.500 que me permiten generar más que los siguientes 1.500 que evidentemente son superfluos y que son gasto discrecional. Así que espero haberte ayudado, orientado o arrojado algo de luz. No sé si queda del todo claro. Aquí la clave es distinguir que un activo siempre tiene gastos de mantenimiento, te puede generar o no ingresos, va a depender de cómo lo gestiones y luego, por otro lado, cuánto debes gastarte en esas cosas que otros, los del nivel 1, llaman pasivos, ¿no? Como un coche, un barco, oye, que a lo mejor te compras un barco para dejárselo a una empresa de alquiler, a ti ni te gustan los barcos, ¿no? Y te genera ingresos. Un piso, ¿cuánto deberías desembolsar? Pues hay que tener en cuenta que aunque el concepto sea alquiler o sea coche, dentro de ese precio, de ese desembolso, hay una parte que es básica, que a lo mejor te genera ingresos y que puedes considerar inversión, y hay una parte discrecional de consumo, de capricho, de lujo, y mientras seas consciente, a mí me vale, gástate lo que te dé la gana. Pero saber que hay una parte de desembolso que es necesaria en ciertas situaciones para generar más ingresos y otra parte que probablemente te quieres dar el capricho de dártela y está muy bien, solo con hacer esa diferenciación ya vas a controlar mucho mejor tus finanzas personales.